Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Abraham y les quiero hablar acerca del tema que elegí para la materia de grupos zoológicos, que es la del registro fósil de la herbivoría. Bueno, comencemos definiendo qué es la herbivoría, aunque en este punto yo creo que ya todos sabemos a qué nos referimos con esto. La herbivoría es un tipo de relación ecológica interespecífica que se presenta en diferentes grupos animales hacia un sinnúmero de especies vegetales. La evidencia fósil que se tiene sobre este tipo de interacción en la historia de la vida es relativamente escasa y se limita principalmente a evidencias indirectas. Más adelante hablaremos acerca de los tipos de evidencias. Pues bueno, el daño biológico en las plantas se puede encontrar desde el Devónico superior, pero se empieza a volver mucho más frecuente a partir del Cretácico superior. Una forma de identificar que el daño en una planta fue hecho mientras estaba viva y no realmente después de que ya había muerto como tal, es observando los distintos tipos de respuestas patológicas que tenían las plantas, como lo es el desarrollo de agallas. Un aspecto importante de esta interacción es que posiblemente en el registro fósil se pueden ver respuestas patológicas de las plantas y cómo estas se fueron diversificando a la par que se fueron diversificando diferentes grupos animales que se alimentaban de las plantas. Esto podría verse como un claro ejemplo de coevolución por carrera armamentística, en la cual las plantas fueron desarrollando respuestas más efectivas, mientras que los insectos también fueron desarrollando mecanismos más eficientes para su alimentación de estas plantas. El punto más alto de esta diversificación de respuestas patológicas y de diversidad de mecanismos alimenticios se alcanzó hace unos 130 a 90 millones de años durante la diversificación de las angiospermas. En cuanto a los tipos de evidencia presentes en el registro fósil acerca de este proceso de herbivoría, tenemos de dos tipos. La directa, que incluye la fosilización del contenido del tracto intestinal, y la fosilización de restos de plantas en los dientes de algunos vertebrados. Se dice que es directa porque de este modo se puede inferir directamente el organismo del cual se trata o el organismo en el cual está participando en esta interacción. Por el contrario, en el tipo de evidencia indirecta tenemos a los coprolitos y a los diferentes tipos de daño biológico que quedan en las marcas, que quedan presentes en las hojas, tallos o incluso raíces de algunas especies de plantas. En cuanto a los tipos de daño que podemos encontrar en el registro fósil en las hojas, hay de varios tipos. Tenemos las marcas en los márgenes de las hojas, como la que podemos ver aquí y aquí. También tenemos los canales, como los podemos apreciar aquí. Estos canales son hechos por unos grupos de insectos. Aquí tenemos más evidencias de diferentes tipos de marcas laterales. Acá ya tenemos un tipo diferente de marca, que son los huecos que quedan en las hojas. Esto nos habla acerca de un tipo diferente de alimentación de otro grupo de organismos. Y también nos habla acerca de la diversificación en los mecanismos alimentarios que tenían los insectos, que eran los organismos que principalmente se alimentaban al principio de las plantas. Aquí tenemos también otro tipo de hueco, pero como podemos ver, los haces vasculares están intactos. Este tipo de marca se le conoce como ventana. En el registro fósil no son muy comunes encontrar este tipo de evidencias, por lo que el conocimiento que se tiene acerca de la evolución de la herbivoría es realmente escaso. Poniendo un ejemplo, en un tipo de evidencia directa de la herbivoría, en el caso de los dinosaurios, se cuenta con solamente un fósil de un contenido intestinal fosilizado, que es el caso de este dinosaurio pico de pato del grupo de los hadrosaurios. Aquí tenemos otro tipo de marcas de tipo agujeros que dejaban los insectos en las hojas. De este otro lado también podemos observarlos. Por último, y para terminar con esta breve presentación, solo me queda agregar que el registro fósil de la historia de la herbivoría
es bastante complicado, porque como vimos, la mayoría de las evidencias que se tienen son indirectas y en el mejor de los casos no nos permite hacer inferencias acerca de qué grupos de organismos están involucrados en este tipo de interacción, por el hecho de que es complicado conservar las estructuras necesarias para la correcta identificación de las plantas, principalmente porque es difícil que éstas sobrevivan al proceso digestivo de los organismos que los consumían. Muchas gracias.